Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. En Punta Arenas, un 30 de septiembre de 1860, cayó fusilado Juanito Mora, el hombre que siendo presidente se había puesto al frente de un rudimentario ejército y había caminado hasta Nicaragua para detener la invasión del filibustero William Walker. Ahora que el país cumple 200 años de independencia, es más valioso que nunca repasar y comprender los hechos de aquella gesta militar y patriótica que fue la campaña nacional. Uno de los escritores costarricenses que han reconstruido de una manera más completa y mejor lograda esta campaña se llama Óscar Núñez Oliva y es autor de la novela histórica La Guerra Prometida. Óscar Núñez es un notable periodista y escritor costarricense que ya publicó 4 novelas, que ha ganado el Premio Nacional y también el Premio Latinoamericano de Novela. Buenas noches, Óscar. Bienvenido a 13 Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia. Óscar, La Guerra Prometida es una novela, es decir, es una ficción. Sin embargo, para construir esa ficción hiciste un trabajo enorme de investigación histórica. Contanos un poco cómo se reconstruye la historia de Costa Rica, que a veces está tan poco documentada. Bueno, Ernesto, en realidad este aspecto de la historia costarricense no está poco documentado. Está muy documentado. Está muy documentada. Qué bueno. De hecho, yo tuve que hacer un trabajo, bueno, en alianza con un amigo, con Óscar Castillo, porque estábamos trabajando en un guión cinematográfico. Tuvimos que hacer un recorrido enorme a través de textos, libros, documentos, en fin, materiales había abundantes realmente. Y bueno, a mí realmente me asombró mucho descubrir tantas cosas que yo ni siquiera había sospechado acerca de ese momento histórico. Qué buena noticia que me das, porque yo estaba completamente en las antípodas y eso es un muy buen... Habla de lo poco difundido que está todo. Sí, lo que pasa es que todo está disperso, es decir, hay mucha información que aborda aspectos muy particulares de ese periodo, de la guerra, de la política interna, etcétera, en esa época. Y yo lo que hice fue, de alguna manera, juntar todo eso, estudiarlo bien a fondo y estructurar una historia con personajes reales, con personajes vivos, que son los personajes de nuestra historia. Que ese es un trabajo lindísimo cuando cuando no se ficciona a partir de la propia imaginación, en donde todo puede ocurrir, sino que se ficciona, tenés límites para lo que podés, para dónde se pueden mover esos personajes. Entonces, es un trabajo todavía más laborioso. Sí, por supuesto. Hay que conocer muy bien al personaje, sobre todo a los personajes principales, digamos, claro, no tanto a los secundarios. Y eso implica estudiar su pensamiento, estudiar sus relaciones familiares, estudiar su vida como empresarios, como políticos, etcétera. Y así uno se forma una imagen, de manera que cuando uno tiene que ficcionar, por ejemplo, los diálogos, porque no están disponibles. Hay un lenguaje de la época en la novela. Sí. No era muy diferente en realidad. No era muy diferente, de eso me di cuenta leyendo los textos. Había no había muchas expresiones populares en los documentos, pero la clase política, la clase culta, digamos, no hablaba muy diferente a como hablamos ahora, en general. Cuando uno revisa estos 200 años, ahora que vino la fecha de independencia, no sé si compartís, pero no hay tantas figuras políticas que se hayan ganado un lugar en la historia destacadísimo.
Son relativamente pocas. ¿Cómo definirías, después de haber trabajado todo esto, la figura de Juan Rafael Mora? Bueno, Juan Rafael Mora indudablemente fue un hombre muy visionario, muy comprometido con el país, con una capacidad de entrega enorme. En realidad fue un héroe, o sea, el título de héroe nacional lo tiene muy bien ganado. Y yo te digo, a mí me parece que nuestra verdadera guerra de independencia, nosotros no tuvimos una guerra de independencia, digamos que vino un poco decretada desde Guatemala, ¿no? Vino por correo. Por correo. Pero la lucha contra el filibusterismo fue una lucha por la independencia del país, claro, porque de otra manera nos habrían esclavizado. Y la historia de Costa Rica pudo haber tenido un matiz muy diferente al que realmente tuvo. Así que Juan Rafael Mora es nuestro héroe de la independencia. Claro, claro, que es algo que además, ahora es una pregunta que tengo, es constitutivo. En general, en América Latina, estos héroes de la independencia eran constitutivos de la identidad nacional. San Martín en Argentina, Bolívar en Venezuela, O'Higgins, en fin, los héroes nacionales que tenían que protagonizaron estas luchas de independencia fueron constitutivos. En Costa Rica, Juan Rafael Mora ocupa un lugar, pero no tiene esa preponderancia como otros de la historia más reciente. Bueno, lo que pasa es que la figura, también ocurre esto, la figura de Juan Rafael Mora Porras fue muy disminuida durante mucho tiempo. Es decir, quienes le fusilaron se encargaron de ensombrecerlo, de disminuirlo, y eso duró durante mucho tiempo. Así es que el rescate de la figura de Juan Rafael Mora, de don Juanito, es algo más reciente. De hecho, hasta hace tal vez unos 20 años se empieza a discutir con seriedad la importancia de su figura. Mora y Walker, Juan Rafael Mora y William Walker eran de signos opuestos. William Walker era un esclavista, racista, convencido de que tenía un destino manifiesto. Así es. Un patán, como diríamos hoy, políticamente hablando. Y Mora era un político, un empresario, pero con una nobleza, una visión, como vos decís, enorme, que además hizo un gran sacrificio porque podía haberse quedado al margen y era un hombre próspero. Pero sin embargo, ambos terminaron unidos por un destino final parecido. Hay una simetría en el final de estos dos personajes. Sí, por supuesto. Es una cosa, son de las cosas extrañas que ocurren en la vida. Walker es expulsado en el 57, derrotado totalmente, en buena parte por el esfuerzo de los costarricenses y bueno, también del resto de países centroamericanos, y se lo llevan para Estados Unidos. Él ahí vuelve a organizarse y regresa, hace 2 incursiones más, la última a Honduras en 1860. Ahí es capturado por los ingleses y los ingleses se lo entregan a los hondureños, al ejército hondureño, que lo fusila. Eso ocurre, no sé cuántos días, eso ocurre en paralelo. El 13 de septiembre de ese año, y el 30 están fusilando a don Juanito, ¿verdad? Entonces sí hay un gran paralelismo. Además, parece ser que Walker estaba obsesionado con don Juanito, o sea, lo odiaba tanto, ¿verdad? Y deseaba tanto capturarlo que incluso cometió errores militares al tratar de lograr enceguecido porque no podía comprender cómo el presidente de un país de indios, que era lo que él veía en nosotros, podía oponérsele y además ganarle, ¿verdad? Entonces era insoportable para él. Un racista, esclavista, no podía concebir eso. De hecho, él siempre decía que no importaba el número de soldados que tuviera el bando enemigo, ellos iban a ganar siempre porque ellos eran superiores racialmente y eran más inteligentes.
que los indios no... Bueno, en Nicaragua parece que no le fue, cuando llegó Juanito Mora no le funcionó la fórmula. En Nicaragua. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Cuando uno piensa en esa Costa Rica rural, campesina de 1856, podría conjeturar, pero no sé si es así, esa es la pregunta, que el ejército costarricense era un ejército precario, poco preparado militarmente. Vos que investigaste el tema, ¿cómo era el ejército de la campaña nacional? Bueno, era un ejército que no tenía una gran experiencia porque no había enfrentado una guerra de esas características. No era tan incipiente, digamos, tenía asesoría extranjera porque habían soldados oficiales de europeos que le daban adiestramiento pero el ejército era pequeño, era un cuerpo, no era un cuerpo suficiente para enfrentar una amenaza de ese tipo. Lo que pasó fue que se incorporó masivamente a la población. Y entonces los campesinos tuvieron que en muy corto tiempo aprender a disparar, aprender a pelear cuerpo a cuerpo, y lo hicieron. Y por ejemplo, bueno, las batallas de Santa Rosa y Rivas y todas las que hubo posteriormente fueron clarísimas en cuanto al arrojo. Es decir, los filibusteros realmente no lograban entender la valentía y el arrojo con que peleaban los soldados costarricenses, esos indios. Es impresionante eso porque es ese tipo de episodios políticos, de coyunturas políticas, en donde un factor externo unió completamente a la estructura social costarricense detrás de una cosa común que era defender el territorio, defender el hogar. Sí. Don Juanito en realidad tuvo la capacidad, a pesar de que tenía muchos enemigos políticos, también tenía aliados, pero tenía muchos enemigos políticos, tuvo la capacidad de unir a todos los sectores, a los sectores empresariales que le adversaban, a los sectores políticos que no estaban conformes con él, a la iglesia. Eso fue muy importante, el apoyo de la Iglesia Católica. Y entonces se formó realmente un frente nacional. Digamos, se pusieron en pausa todos los conflictos. Y dijeron, hay que defender el país, porque si no, vienen estos machos y nos aniquilan, ¿verdad? Sí, los machos, como ya se les decía a los rubios, claro. Sí, ¿verdad? Y nos aniquilan. Y además, don Juanito tenía muy clara la película, o sea, son esclavistas, ellos vienen a convertirnos en esclavos. Y van a apoderarse de nuestras tierras, como hicieron en Nicaragua, efectivamente, claro. Apoderarse a violentar a nuestras familias, a nuestras mujeres, a quitarnos nuestros bienes. Bueno, entonces... Era una lucha por la supervivencia. Era una lucha por la supervivencia de la nación. En la novela se abarca también un episodio que nos identifica mucho con lo que vivimos estos últimos 2 años, que es la epidemia de cólera en Centroamérica, no solo en Costa Rica, fue una epidemia centroamericana. ¿Cómo fue esa epidemia de cólera? ¿Qué lograste recopilar de esa época? Bueno, a ver, el cólera se transmitió a Costa Rica a través de los miembros del ejército. Cuando regresaron, ellos estando en Rivas, empezaron a aparecer los casos de cólera y rápidamente se difundió en el ejército, al punto de que tuvieron que tomar la decisión de salir de Rivas, porque existía la idea de que era el ambiente lo que claro, producía. No se conocía cómo se transmitía. No había claridad sobre cómo se transmitía la pandemia. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron fue regresar a Liberia. En Liberia el ejército llegó desbaratado virtualmente, y los que quedaron vivos regresaron a sus casas. Al llegar a las ciudades del interior del país, la epidemia se empezó a propagar entre la población y bueno, para resumir, hubo el 10% de la población murió. Era una población de 100 y resto mil personas y murieron más de 10,000.
Es una cifra enorme. Enorme, es como si ahora murieran 500.000 personas, exactamente. Esa es la proporción. Bueno, el cólera es una enfermedad que tiene su periodo y desaparece. Se extingue. Pero sí hizo muchísimo daño. Ahí también tiene que haber habido un factor psicológico, porque ante el desconocimiento y teniendo en cuenta la época, a la hora de pasarla, viendo a la luz de lo que vemos hoy con la pandemia de COVID, que pasan facturas políticas para un lado y para el otro, con razón y sin razón, si se vacunó, si no se vacunó, si es obligatorio, si se pide esto, si no se pide aquello. Yo me imagino en aquella época, 1856, con el desconocimiento médico que había, eso tiene que haber sido un episodio social muy controversial. Sí, claro, y político. Y político. Sí, por supuesto. Uno de los principales adversarios de don Juanito, Francisco Iglesias, era médico, pero se dedicaba a otras cosas, y cuando se produjo la pandemia, él se dio de alta como médico y empezó a visitar a los pacientes en sus casas para socorrerlos, y lo aprovechó todo eso para hacer campaña política contra don Juanito, a quien acusaba de ser culpable de la epidemia por haber ido a Nicaragua, porque eso no era el objetivo, era defender el territorio, no irse a pelear a Nicaragua. Claro, por haber cruzado el San Juan. Exacto. Sí. Es impresionante, digo, porque la historia tiene estas analogías en donde uno ve situaciones similares que uno dice, bueno, ha pasado el tiempo, deberíamos haber aprendido, y sin embargo uno ve hoy en todo el mundo, en Europa, en América Latina, el uso político de una desgracia mundial, y en este caso de un episodio como el cólera. El ser humano es así. Somos así. Ahora, el fusilamiento de Juanito Mora es, digo yo, uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional. Un hombre que había hecho semejante sacrificio, además había ganado. Es decir, él le ganó a Brasil en el Maracaná. Va y se pelea contra los filibusteros fuera de su país y les gana. ¿Y cómo fue que él pasó de héroe nacional a enfrentar un pelotón de fusilamiento? Bueno, después de la guerra hubo, por supuesto, situaciones muy complicadas. Había una situación económica difícil porque prácticamente todos los varones fueron a pelear, bueno, y algunas mujeres también, ¿verdad? Claro. Pero entonces gran parte de la economía quedó colgándose, de la actividad productiva del país quedó un poco suspendida, se afectaron las exportaciones de café, se afectó el comercio. Entonces, bueno, eso creó un cierto ambiente. Además, las acusaciones, a pesar de que se había ganado la guerra, siempre pesaban las acusaciones contra don Juanito por lo que se creía habían sido errores en la batalla, y además empezaron a ocurrir algunos hechos muy importantes políticamente. Don Juanito buscó reelegirse, resultó electo, pero los enemigos no confiaban en ese resultado. Luego no había Tribunal Supremo de Elecciones. No estaba todavía. Luego, don Juanito, como en su tercer periodo, toma algunas decisiones un poco fuertes. Decide confiscar propiedades que eran del Estado, pero que estaban en manos de empresarios, de cafetaleros y políticos fuertes que tenían fuerza. Y decide además algo muy grave, y fue establecer un banco. ¿Un banco? En San José, sí, el Banco de Medina. ¿Y por qué un banco le jugó tan en contra? Bueno, porque resulta que el crédito era otro negocio de los cafetaleros, de la incipiente oligarquía cafetalera. Era un coto exclusivo de ellos. Sí, ellos se encargaban, a quienes necesitaban préstamo, ellos se lo hacían con sus prendas, con sus garantías, etcétera, y actuaban en realidad como un banco informal. Entonces eso fue un golpe muy severo, molestó muchísimo a ellos, y empezaron a fraguar un golpe militar.
Bueno, otra analogía al que se prestó un héroe. Claro, otra analogía con lo que vemos hoy. Hoy, cada vez que se afecta de alguna manera al sector bancario, se trata de limitar, bueno, algunos dicen la codicia o el tipo de interés, de ahí se desatan unas pasiones y unos vientos cruzados que son muy fuertes. Sí. La novela la publicó originalmente Alfaguara. Así es. Pero ahora están lanzando una nueva edición. Voy a poner la nueva portada, a ver si me toma la 3. Ahí está. Ahí está. Esta es la nueva portada de La Guerra Prometida, de la reedición que está sacando ahora Editorial Uruk. Contame un poquito de eso. Sí, bueno, la Alfaguara publicó la novela y estuvo, no sé, varios años en las librerías acá, pero en determinado momento, como ocurre con todos los libros, ya bajaron el interés y empezó a escasear y estuvo fuera de circulación durante un tiempo. Entonces, la editorial Uruk estuve de acuerdo en publicarla de nuevo y curiosamente cuando me llamaste para invitarme a esto, estaba saliendo el libro. Bueno, buenísimo. Yo llamé al editor, al jefe editor, y le dije, mira, es que tengo esta invitación y ya yo quería saber cómo va la novela. Me dice, mañana sale. Bueno, una feliz coincidencia. Una feliz coincidencia, así es. ¿En dónde se va a poder encontrar? Ahora viene la época navideña y uno dice, bueno, del montón de cosas que se pueden intercambiar con la familia, con los afectos, creo que un libro y un libro de historia nacional, una novela histórica nacional, es un buen ejercicio. Claro. Bueno, el libro está empezando a ser distribuido en librerías. No tengo claro en cuáles están. Me dijeron que posiblemente iba a estar primero en la librería francesa. Ok. Y luego en otras. Pero hay como un proceso ahí que tienen que cumplir. Pero si alguien está interesado, puede ir a la página de la editorial Uruk. Y ahí hay una opción para comprar el libro en línea. Perfecto. Lo compran y se lo envían inmediatamente por correo. Se lo lleva. Sí. Bueno, se lo envía. Se lo envía por correo o lo lleva a un mensajero, lo que sea, a su casa. Nos vamos quedando sin tiempo, pero una cosa que no quería dejar de preguntarte era, no deja de ser un fenómeno extraordinario, además, en la literatura costarricense, un escritor que incursiona en la novela histórica. Hay muy poca tradición en nuestra literatura de novela histórica. ¿Cómo fue que vos venías trabajando, has sido novelista, bueno, periodista de muchísima trayectoria? ¿Cómo fue que le entraste a la novela histórica? Bueno, a ver, eso fue más o menos como en el 2015, antes como en el 2004, que me llamó Óscar Castillo. Yo no lo conocía, el cineasta. Yo no lo conocía, me llamó y me dijo, mire, es que quiero que conversemos un asunto. Para no alargarme, lo que quería era que trabajáramos juntos una historia cinematográfica como base para un guión sobre todos estos hechos, sobre la campaña nacional. Y a mí me llamó mucho la atención la propuesta, le dije que sí y nos metimos a trabajar. Fue algo tremendo, o sea, una cantidad de material, de libros, de folletos, de esto, del otro, biografías, descripciones de batallas, y elaboramos un guión que ha sido muy difícil. Luego llevarlo al cine. Luego llevarlo al cine por razones financieras, creo que por ahí anda el asunto, porque ha faltado apoyo ahí. Claro, ¿no? claro. Pero desde el principio yo le dije, mira, con todo este material yo quiero hacer una novela. Y acordamos eso, que no iba a haber ningún problema. Y me puse a trabajar en la novela. En realidad esto fue un proceso casi de 10 años. Qué maravilla. Y bueno, yo sigo teniendo mucho gusto por la novela histórica. Creo que es una manera fabulosa de conocer la historia y lo he comprobado en muchas ocasiones. Y por ahí hago novelas detectivescas que me gusta mucho también.
Muy bien. Yo también disfruto mucho la novela histórica y te felicito por este trabajo que además aporta muchísimo a tener una visión fresca de algo que es muy importante para nosotros como país. Óscar, yo te quiero agradecer mucho el tiempo que nos dedicaste a esta visita y desearte lo mejor para el año que viene. Muchas gracias y los mismos deseos. Óscar Núñez Oliva, muchas gracias. Gracias también a ustedes por continuar con nosotros en estas conversaciones nocturnas. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.